Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Se acaba la semana. Línea 1 no se acaba nunca. Acá Radio Usach 94.5, Diario Usach.cl. Daniela Figueroa Videla, comenzamos con las noticias de Chile y del mundo, además las plataformas digitales que están como avión. Así es, Alejandro Guillén, muy buenos días en este viernes ya 7 de noviembre, la primera semana de este mes muy importante para nosotros como país, porque sabemos, ¿no? Próximo domingo 16 se juega buena parte del futuro político de Chile y por eso también los temas están centrados no solo en la carrera presidencial y parlamentaria, que no tiene tanta figuración como debiese tener porque es fundamental para la gobernabilidad, bueno, y todos los temas que están también pasando en el mundo. Y lo hacemos como siempre a la 94.5 con nuestro compañero Gonzalo Espinosa, que está también ahí en contacto con nosotros. Gonza, muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz viernes. Hola, buenos días. Feliz viernes para usted igual y para todos los auditores de Radio Usach. Gracias. Le agradece el entusiasmo. Oiga. ¿Partamos entonces con tu editorial? Sí, yo quiero también escuchar el comentario de ustedes, porque esto nos afecta a todos los chilenos y chilenas, pero particularmente a los periodistas. Vamos con las palabras de Alejandro Guillén acá en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, yo quiero, interpelar a la fiscal Paulina Díaz, que está investigando el tema Hermosilla. Es como la séptima fiscal que agarra el caso. Aquí ha pasado de todo. ¿Por qué en particular? Porque tuvo la peregrina idea de solicitar reiteradas veces la posibilidad de interceptar los datos telefónicos de periodistas de 5 medios de comunicación que se han destacado en la investigación del caso Hermosilla. Exacto. The Clinic, CIPER, La Bot, Reportea y La Tercera. O sea, diarios online como diarios de papel antiguo. ¿Y cuál era la pretensión? ¿Por qué razón? No le explica. Porque solamente podía ser el caso que si accediera cuando hay presunción de delito de un periodista, pero cuando el periodista cumple su función de informar no está cometiendo ningún delito. Claro, eso por las filtraciones. Exacto, las filtraciones del de caso. Las conversaciones de Luis Hermosilla, el famoso abogado de la plaza. Entonces, como se publicó en los medios, ella pretende llegar a las fuentes por la vía de los periodistas. Primero, eso es violar la ley. Magistrada, usted quiere violar la ley de prensa, léasela. Hay muchos jueces y fiscales que no conocen las leyes de la República, particularmente la ley de prensa. Se dio una batalla larguísima y usted la desconoce. Es que mire, es que no hay duda, la ley de prensa es categórica. El periodista no solo tiene el deber, tiene la obligación de proteger a sus fuentes cuando se la ha entregado en forma confidencial. Ni aún con un recurso judicial tiene la obligación, no se le puede obligar, ni por arte de la ley. Es decir, por arte de la ley no se le puede exigir que un tribunal le diga entregue la información. Eso es violar una ley fundamental de la República. Que una fiscal como Paulina Díaz no se la conozca por magistrada, eso hace que la gente se ponga sospechosa. ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? De tratar de apretar a los periodistas para que le entreguen las fuentes. 11 periodistas de estos 5 medios. Exacto, sí, 11 periodistas en total de estos 5 medios. Violando garantías constitucionales, que son además el derecho del ciudadano, porque el periodista tiene que procurar cumplir con un derecho que también es de los ciudadanos, no es solo el periodista. El periodista es un mandatado por la ciudadanía para buscar, recibir y transmitir información. Es un puente. Exactamente. Y por lo tanto es clave en el derecho de la ciudadanía a acceder a la información. En un momento, señora fiscal, que la fiscalía da pena por el nivel de corrupción que hay. Que los jueces dan pena por los niveles de corrupción que hay. Entonces no nos vengan a apretar a los periodistas para maniobras que no están claras. Usted no ha justificado el por qué siquiera se pide, solamente lo pide. Y lo pide una vez, le dicen que no en la Corte de Apelaciones. Lo pide de nuevo y lo pide por tercera. Parece una obsesión. Exacto. ¿Qué es lo que le empuja a usted? Explíquele al país.
cuáles son los antecedentes, cuáles son las razones hasta ahora desconocidas para intentar aquello. Además, usted lo está haciendo acogiendo una querella del abogado defensor de Luis Hermosilla, que es el hermano. Juan Pablo. O sea, quiere violar la ley para darle el gusto al abogado del acusado de corrupción y de corromper, entre paréntesis, a los fiscales, a los jueces. En Reportea.cl, uno de los medios en cuestión, que creó además el destacado periodista Nicolás Sepúlveda, al que inició también justamente estas investigaciones periodísticas en torno al caso Audios o Hermosilla, plantea acá un reportaje que justamente se llama Fiscalía Occidente solicitó interceptar datos telefónicos de periodistas de La Tercera, Reportea, CIPER, La Voz y The Clinic. Bueno, en este artículo, que es muy extenso, muy bueno, aclara que en Chile, como tú bien señalas, Alejandro Guillé, la ley de prensa establece que las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes son confidenciales y que los profesionales, y lo saben hasta los lectores o los auditores que nos escuchan, y los profesionales de la prensa, comillas, tendrán derecho a mantener reservas sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla, y no podrán ser obligados a revelarla ni aún judicialmente. Esa segunda parte que tú aportas no es solo al periodista, sino los elementos materiales utilizados para acceder a la información. Una grabadora, una videofilmadora, en los viejos tiempos. Sí, claro, es porque lo que te pedían, no, usted no, pero le vamos a intervenir el teléfono celular o le vamos a intervenir cuando usábamos grabadora o cualquier instrumento, incluso los apuntes que toma el periodista, porque más antiguo todavía uno tomaba nota. Claro. ¿Ah? Era bonito eso, y me tocó estar en las 3 etapas. Bueno, hay que explicarle a los fiscales para que se conozcan las leyes de la República y no las violen, porque además violan los derechos de los ciudadanos, y más cuando hay un poder del Estado objetado. El Ministerio Público está al debe con los chilenos. La ley efectivamente dice además que los recursos, que los medios utilizados para almacenar, procesar esa información no pueden ser tocados. Y tercera pata, ella se permite además intentar por la vía de las empresas de telecomunicaciones acceder a esta información, o sea, en forma oblicua, malintencionada, distorsionada, un procedimiento espurio para acceder a lo que la ley dice que debe mantenerse en reserva porque es la obligación de periodista. Es un compromiso del periodista con su fuente. Yo y además, estoy obligado. ¿qué pasa con los datos privados? Porque ¿cuál es el delito acá? Pedí a Ale número entrante y saliente, tipo de conexión, identificación de la celda utilizada, todo el tema del GPS, todo el tema de georreferenciación, la zona de cobertura, ancho de banda de la celda y además el registro de tráfico de datos móviles. Yo lo encuentro impresionante esto. Y tú sabes, más todavía, no fija filtros para todo lo que encuentren en los celulares. Más encima. O todo sea, lo que es personal o de otros. Como además la fiscalía aparece en coladero porque se filtra todo, te podrían filtrar cosas personales o causas distintas u otros reportajes. Es acceso a todo lo que se ha administrado a través de un teléfono. Increíble. Todo. Exacto. Entonces ya es una violación. Y además, mira el periodo, Ale, comprendido. 2 años. Claro, el 13 de noviembre de 2023 y hasta septiembre de 2025. Si es que hubiesen llegado además a esa solicitud de la Fiscalía Occidente. Increíble. Bueno, o sea, en el fondo ni siquiera discrimina. Está tan mal hecha la petición que fue incapaz de precisar qué información y cómo garantiza que la información que eventualmente pudiera haber autorizado a la Corte, cosa que no va a hacer jamás la Corte, pero que lo hubiese autorizado, les habría permitido meterse en todos los procesos investigativos de los periodistas, en todas las causas y por haber. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cuál es el interés de acceder a eso, señora fiscal? ¿Qué haría con ella? A ver, explíquele al país, pues. Yo no estoy diciéndole la interpelación, las preguntas. Yo confío en que usted tendrá respuesta a estas preguntas porque hasta ahora no se han dado. Por eso la figura de Juan Pablo Hermosilla. Sí. Sí. Ella está actuando por petición de Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla. Entonces, con toda esta sospecha que hay de las redes en el poder, uno no sabe para quién está trabajando, pues sí, ese es el problema también. Y ha llegado a tal punto que ella ha pedido los antecedentes de todos los fiscales anteriores ahí en la causa. La misma información que quiere sacar de los periodistas, de los 7 fiscales que han tenido acceso a las conversaciones de Luis Hermosilla. Entonces,
esto es muy raro. ¿Qué dijo la Fiscalía Nacional? Raro. Que no le corresponde mencionar porque le toca al fiscal que está a cargo de la causa. Que son, claro, y que tiene que ver además con las fiscalías regionales. Explíquenle entonces al señor Abbott por qué le repartió todas las fiscalías y se metió en todas las causas donde investigaron las platas políticas de Soquimich. Se fija como los propios fiscales nacionales, según el caso, resuelven de una manera y resuelven de otra. Mire, el problema de hoy día, y que los periodistas son los que han destapado las ollas, porque si no estuvieran los periodistas, usted, señora, absolutamente, no tendría idea de esto. No hubiera avanzado esta investigación, Ale. Lo habrían Ahora, tapado. Yo sí recuerdo que el fiscal nacional Ángel Valencia, en su minuto, cuando estalló todo esto, el tema de las filtraciones, hizo alguna crítica, deslizó también hacia los medios de comunicación, incluso cuando nosotros lo entrevistamos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, claro, y ahora, como entre comillas, no es que se lave las manos, pero sale, digamos, de la responsabilidad respecto a este hecho inédito para la ley de prensa y la libertad de expresión de un país como el nuestro. Nadie pretendió hasta ahora, ningún fiscal ni juez, hacer esta invasión de lo que dice la ley de prensa, de obligar a los periodistas a revelar el secreto de su fuente. Ninguno. O sea, esto demuestra que ya no hay límites en la incontinencia con que están operando la institucionalidad de justicia en Chile. No hay límites, esto está desatado. Porque además, si se hubiese recibido información, ¿quién garantiza que no se le filtra a la señora fiscal? Si aquí todo se filtra. Entonces, ¿sabe? Lo único que está quedando en pie es el buen periodismo de investigación, que es lo que ha permitido a Chile tapar las ollas. Si no, los señores fiscales, los señores jueces, los políticos, todos habrían tapado todo. Y por lo mismo quiero darle el nombre de los periodistas que estuvieron en esta situación, ¿no? A los que se les quería intervenir las llamadas y sus dispositivos, telefónicos principalmente, porque gracias a estos nombres, que aparecen además en detalle en reportea.cl, son los que han destapado y han profundizado en este tema. Francisca Skognich de la BOT, Gabriela Pizarro, ex de Clinic, actual CIPER, Nicolás Serpa, ex de Clinic, Leslie Ayala de La Tercera, Catalina Olate de CIPER, Benjamín Miranda de CIPER, Francisca Soto del mismo medio, CIPER, Daniel Mesa también de CIPER, y al igual que Paulina Toro y Macarena Segovia, y Nicolás Sepúlveda, ex CIPER y de Clinic y actualmente en Reportea. Todos esos nombres, todos esos periodistas, hombres y mujeres, han desarrollado un trabajo excepcional, de gran coraje, y ahora, por suerte, esto no ha prosperado, fueron intentos, pero que sí vale la pena, como tú señalas, y que bueno, Alejandro, que lo hayas puesto en el tapete, digamos, en esta discusión, en tu editorial, para relevar el peligro que corre nuestra democracia. Bueno, eso parte del debilitamiento general de las instituciones. Entonces, lo único que está quedando en Chile parado, con todos los defectos, con todos los problemas, es el periodismo. Porque la gente, ojo, confunde los animadores de programas de entretención como periodistas. Sí. Separemos las aguas. Estos son periodistas de investigación. Estoy hablando de los periodistas. Sí. No estoy hablando de los animadores que se dicen periodistas, comunicadores, qué sé yo. Gonzalo Espinosa, de la nueva generación de periodistas. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de esta? Yo creo que es como patudez, impunidad, impudicia. ¿Qué es esto que se pretende? Lo primero es expresar la solidaridad con los colegas, que seguramente debe ser un poco complejo estar viendo que quieren ser investigados por la Fiscalía, solo por ejercer su labor profesional y hacerlo de la mejor manera. Pero yo creo que, claro, acá da pie a un montón de suspicacias, y no sabemos realmente en qué va a terminar este caso, si va a haber algún condenado, porque nosotros sabemos cómo funciona esta situación, hemos visto cómo se han resuelto otros casos que también involucran a personajes que tienen poder en Chile, pero ya vemos que hay una primera afectación, y eso es a la libertad de expresión, y es como lo último que faltaba, creo yo, en toda esta situación, de que finalmente, estando investigados ciertos poderes del Estado, lo que termine siendo mermado sea nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a investigar como periodistas. Y como ciudadanos a estar informados como corresponde, porque claramente esto estalla una vez más, como tantos otros casos, por la prensa.
O sea, avanzan las investigaciones, si no estarían ahí dormidas o sepultadas, ya apelando a unos apelativos, valga la redundancia, de algunos fiscales. En fin, el sepulturero. Querido, vamos con tu sección, Gonza, ¿te parece? Para que nos cuentes los temas que nos vas a compartir esta mañana acá en Línea 1. Te escuchamos, Gonza. Perfecto. Les traigo acá algunas noticias bien interesantes, pero antes quería, como es viernes, pegarme un ratito, un cogollito para comentar esto del video trap de Matei, que me pareció... ¡Malo! ¿Era malo o era bueno? No lo he visto. Era malo. La voz de la niña era linda, pero era mal trap, encontré yo. No, era mala la letra. Pésima. Oye, ni rimaba. Oye, pero dejemos lo que diga. ¿Qué Ni fue lo que rimaba. le llamó la atención? No, o sea, me llamó la atención que en verdad es como una estrategia que no le viene tan bien a Evelyn Matei, creo yo. Y que se veía como un poco desajustada dentro de la estética urbana y de esto de plantearse como una persona, en términos coloquiales, por decirlo así, más chora. Yo creo que no le viene muy bien. De hecho, claro, aparece ella siempre ahí de brazos cruzados. Yo ahí vi el video y como aquí estoy yo, no solo desajustada por un tema generacional y de gusto y estético, sino porque claramente era muy, muy forzado todo. Y a propósito también, porque justamente es la juventud, las mujeres y jóvenes las que fuertemente apoyan a la candidata Janet Jara. Y ella evidentemente está apostando no solo por las mujeres etariamente de manera transversal, sino por las jóvenes, ¿cómo se llama la janareta? ¿Cómo se llama esa? La jaraneta. Eso, la jaraneta, que fue tan fuerte en su minuto, incluso para las primarias, donde tuvo el triunfo la candidata del oficialismo, sino ahora también fuertemente en las encuestas ella, Evelyn Matei, como se dice comúnmente, no prende entre la juventud y sobre todo las mujeres jóvenes. Entonces esta fue una apuesta arriesgada, pero que no dio muy buenos resultados y que obviamente también afectó a esta supuesta unidad a la que ella apela con José Antonio Kast. ¿Qué más tenemos, Gonzalo? Bueno, dentro de ideas que se han propuesto, les cuento que la Superintendencia de Seguridad Social, más conocida como la Suceso, actualizó las normas relacionadas con las licencias médicas, este tema que hemos estado conversando durante estos meses desde que se destapó estos múltiples casos de personas que salieron del país o fueron a casinos mientras estaban con licencias médicas y esta nueva norma implica que se van a poder pedir datos al Servicio de Impuestos Internos, a la Policía de Investigaciones y también utilizar fotografías o registros de redes sociales para corroborar si las personas están cumpliendo con su reposo de manera efectiva. Aquí dice un comunicado que las COMPIN e ISAPRES podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso, como los registros del Servicio de Impuestos Internos, la PDI o publicaciones en redes sociales que den cuenta de esta situación de incumplimiento. También agregan que en el caso de licencias por patologías psiquiátricas, la Suceso aclara que salir del domicilio no se considera un incumplimiento siempre que sea dentro del territorio nacional. Eso igual está bueno aclararlo para las personas que actualmente están ocupando alguna licencia por alguna patología psiquiátrica. Y también se agrega que los sistemas de salud podrán revisar si el trabajador realizó algún trabajo alternativo durante el periodo de licencia, que eso también por ejemplo, si emitió boletas para recibir algún pago. Claro. Eso igual es interesante porque me acuerdo que habían doctores que estaban con licencia y seguían trabajando y se otorgaban la licencia a sí mismos para... Exacto, y para emitir a otros. Sí. Exacto. Sí, así que, locura. Bueno, eso con respecto al fortalecimiento de medidas para ver si se están cumpliendo los reposos con las licencias médicas. Y también les puedo contar que esto puede ser una noticia positiva para muchas personas, que el Servicio de Impuestos Internos está evaluando hacer ajustes en las tasaciones de propiedades en altura, básicamente de los departamentos, lo cual podría derivar en una baja en las contribuciones de los departamentos. Ah, qué bueno sería, porque la verdad que la mayoría de departamentos en Chile son muy chiquititos. Que sea como Nueva York, con el nuevo alcalde. Oiga, la última, el cogollito, antes de avanzar, porque ya están llamando a los entrevistados.
Bueno, o sea, lo que le quería comentar es que esta información fue entregada por la directora subrogante del Servicio de Impuesto Interno, Carolina Saravia, durante una presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y que, están buscando incorporar modificaciones a la metodología de cálculo para lograr una mayor certeza en la valoración de las construcciones en altura. Así que vamos a estar atentos ahí a esa información para ver cómo avanza ese tema. Muchas gracias, Gonzalo Espinosa, periodista, parte del equipo de Línea 1. Nosotros seguimos con nuestras conversaciones. Vamos a partir, de hecho, con la senadora Yasna Proboste. Un abrazo, Gonzalo. Nos vemos. Chao. Chao. Vamos a una pausa, Ale, y vamos a contactar a la senadora Yasna Proboste. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La senadora Yasna Proboste expresó su preocupación por el presupuesto de educación para 2026, debido a la disminución de recursos destinados a la educación inicial y a los programas de apoyo escolar de la JUNAEB. En cuanto a la carrera presidencial, Proboste dirigió sus críticas al candidato republicano José Antonio Kast, a quien acusó de no comprender cómo funciona el Estado por proponer un recorte de $6.000 millones, además de no presentar propuestas concretas en materia de equidad de género, de salud y educación. Y por lo mismo, de este y otros temas, vamos a conversar con Yasna Proboste, senadora por la 4ª circunscripción electoral de la región de Atacama. Muy buenos días, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniela, buenos días, Alejandro, acá desde Vallenar. Así es, la tierra maravillosa, esos valles ahí que hay metido en el norte verde. El norte verde. Así se llama. Sí, además ahora norte florido, porque está con un Sí. desierto florido maravilloso aún. Qué maravilla. Oiga, senadora, pero yo le voy a echar a perder la fiesta. Perdone que le haga una consulta antes de empezar. Hay información de que se produjo un allanamiento de la Municipalidad de Copiapó, la Fiscalía y la PDI. La Contraloría informa que ha anunciado un proceso disciplinario contra el municipio y todo ello por presunto intervencionismo. ¿Qué está pasando en el municipio de Copiapó? Mira, Alejandro, tú fuiste un gran senador en el norte y sabes muy bien que donde hay corrupción, finalmente se da también una puerta que se abre al narcotráfico y eso es muy complejo. Yo espero que las investigaciones, las indagatorias que hoy realiza el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, puedan estar dando prontamente resultados, porque cuando existe corrupción, son recursos que se distraen y que tienen que llegar a la gente en seguridad, son calles menos iluminadas, es menos atención primaria en salud, entonces realmente es una situación muy compleja. Pero aquí hay dos temas que reventaron. Uno, la Fiscalía está investigando narcotráfico en el municipio y la Contraloría está hablando más bien de intervencionismo electoral. ¿Estamos con doble problema? Bueno, son situaciones muy complejas y por eso creo que, por un lado, lo que ha hecho la Contraloría recientemente en iniciar esta investigación por aparentes intervencionismos electorales, y por otro lado, tal como usted lo decía, Alejandro, ya el municipio de Copiapó ha enfrentado 2 allanamientos del Ministerio Público a través de la Policía de Investigaciones. Entonces, ambas situaciones son muy preocupantes en cualquier territorio, porque, bueno, Alejandro, usted lo conoce, particularmente en el norte, este vínculo de corrupción, narcotráfico, es también una situación muy compleja y nosotros no queremos que eso llegue a nuestra región, menos a una ciudad capital como lo es Copiapó, ¿no? Antes de pasarle la palabra a Daniela, que tiene muchas ganas de preguntar sobre todo el tema de educación, hay una tercera patita del baile, que es irregularidades en el pago, porque se constituyen empresas y a los pocos 2 o 3 meses, empresas nuevas, terminan recibiendo millonarios recursos fiscales. La pregunta es ¿de dónde sale eso? Hay una información respecto al verano azul, que sale en la prensa local, estoy citando prensa local. Entonces hay como también un tema de estas empresas que se forman ad hoc. Eso es porque simplemente
¿Fue coincidencia? Dos, porque, bueno, es una mala práctica nomás, o es un mecanismo de financiamiento de la política. Bueno, y pueden ser todas las anteriores también, por eso que yo espero que las investigaciones lleguen pronto a poder tener un informe, a concluir, a tomar sanciones, porque en esto yo quiero insistir, tal como usted lo ha señalado, Alejandro, cuando aquí se hacen licitaciones, se aumentan los precios con otros propósitos, es finalmente la ciudadanía la que pierde, porque son menos recursos para la salud pública, para la salud municipal, son menos recursos para la seguridad local. Entonces, eso es nuestra preocupación y yo en esto quiero insistir, donde hay corrupción, también se debilita nuestra democracia, porque finalmente las soluciones que la ciudadanía espera no llegan, porque los recursos se quedan enredados en otros fines. Senadora Proboste, a propósito de que se ha deslizado, y nosotros conversamos con el diputado a reelección del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, en este caso estamos hablando del Distrito 10, y él hablaba y alegaba, no solo él, pero me hago cargo de lo que nos dijo acá en el programa, de esta intervención también electoral a propósito de este próximo 16 de noviembre, con miras también a la segunda vuelta, del debate y el inédito rechazo que se le hizo al casi el 90% de las partidas del presupuesto. Preguntarle en términos generales, por un lado, cuál es su apreciación de lo que está haciendo, en palabras de Vinter, en bloque la derecha de nuestro país y también todas las derechas. Y también luego nos centramos en lo que usted también ha apelado, sobre todo en educación, para Atacama en particular, pero para el país en general. Partamos con esta supuesta intervención. ¿Cómo lo ve? Pero Daniela, mire, yo lo que creo es que esto es una expresión y una muestra muy clara en que la derecha no es capaz de ofrecer un buen gobierno, porque lo que hemos visto es que desde el momento en que ellos se vieron con una mayoría circunstancial en la Comisión Mixta de Presupuesto, es decir, con un voto más, comenzaron a rechazar todas las partidas, en lugar de hacer lo que habitualmente hacemos en estos espacios, independientemente el gobierno que sea, que es buscar cómo se mejora el presupuesto. Ya en la etapa previa, que era en las subcomisiones, se habían dejado para ese debate partidas que son muy importantes, en donde hemos tenido reducciones que realmente no tienen, no se sostienen. Por ejemplo, en medio de todos los discursos del presidente de la República para hablar de los temas de salud mental, para enfrentar con valentía, tal como lo ha señalado él, sin embargo, todos los dispositivos en materia de salud mental en los establecimientos a través del programa Habilidades para la Vida se llevaban a presupuesto cero. Cuando se habla del interés de personas mayores, a raíz de un proyecto de ley también de cuidado, bueno, se lleva a cero programas en la atención primaria como el programa Más Ama, que está destinado a prolongar la autovalencia de las personas mayores en nuestra sociedad. Entonces, es una situación que para nosotros es muy compleja de ver en cómo la derecha ha rechazado este proyecto de presupuesto y claramente da cuenta en que la derecha no está en condiciones de dar un buen gobierno a nuestro país. Y respecto a la falta de transparencia en las cifras que su par, en este caso por el Senado, ¿no? Jimena Rincón, la senadora, ha señalado en relación a las cifras que ha presentado el Ejecutivo, porque dicen que han sido claros por el lado del oficialismo, del gobierno, en dar estas cifras y dónde están los distintos presupuestos, pero ella alega, desde incluso está pidiendo del año 2023, dice ella, que haya mayor claridad y transparencia. ¿Comparte esa opinión? A mí me parece que más bien estos suelen ser más bien excusas frente a una decisión que ellos tomaron pensando en el escenario electoral y no pensando en la ciudadanía. Yo creo que esa es la diferencia entre las derechas y lo que nosotros representamos para el país. Las derechas lo que dan cuenta es que en realidad ni siquiera entre ellos se toleran, porque lo que vimos en el día de ayer entre el presidente del Senado de Renovación Nacional, el senador Osandón, el senador Kass, donde estuvieron a punto de irse a los combos, realmente uno dice, mire, no se toleran y no son capaces de dar
gobernabilidad a nuestro país y después comienzan a buscar este tipo de excusas de decir, no, mire, es que fueron las cifras. Siempre cuando uno tiene dudas, esto se aclara con diálogo, no con este portazo que le han dado al rechazo de las partidas, que deja además en una situación muy compleja, porque, entre otras cosas, Daniela, es bien técnico lo que te voy a decir y a veces la ciudadanía no tiene por qué saberlo. Pero lo que va a ocurrir es que en el próximo trámite, cuando llegue a la Cámara de Diputados, el gobierno va a tener que reponer sus partidas de presupuesto y la Cámara de Diputados no va a poder ingresar ninguna indicación, ni siquiera de información, ni siquiera de transparencia. Entonces, mire, creo que eso da cuenta en que más bien es una excusa y las derechas y quienes se han unido a las derechas no son capaces de dar gobernabilidad a nuestro país. Si uno compara, senadora, lo que está ocurriendo aquí en el Congreso chileno, esta polarización paralizante, se está notando en la mayoría de los congresos donde hay gobierno de ultraderecha. Veamos el caso argentino, donde se trató de imponer por la fuerza a Milei. Hubo un momento en que en el Congreso tuvieron que empezar a parar porque ya la pobreza, los grupos más deprimidos lo estaban sufriendo. En el mismo Estados Unidos, las presiones por el lado, la incapacidad de llegar a acuerdos, la imposibilidad de llegar a diálogo para resolver los problemas, se hace como un sello de la nueva derecha, que es la misma derecha pero más radicalizada. ¿Hasta qué punto esto altera los mecanismos institucionales del país? Bueno, mire, Alejandro, este país tiene muchos problemas, problemas en seguridad, en salud, en educación, y por eso es que nos asusta la llegada de cualquiera de estas derechas, de cualquiera de sus versiones, porque lo que hoy nosotros necesitamos es tener más diálogo, más voluntad de llegar a acuerdos y sobre todo siempre colocar a la ciudadanía en el centro de nuestras preocupaciones y buscar respuestas concretas a los problemas que hoy día enfrenta nuestro país, no a generar estos rechazos, estos portazos, pensando en cómo mejoran en sus encuestas. Yo creo que eso no es lo que espera la ciudadanía. Cómo mejoramos, cómo implementamos la reforma de las pensiones. Esos son parte de nuestras preocupaciones y por eso que yo en esto quiero insistir, Alejandro, lo que estamos viendo al otro lado de la cordillera, lo que estamos viendo en otros espacios frente a la polarización, es que se comienzan se llevan a un segundo plano los problemas que existen en la ciudadanía. Y por eso que para nosotros es muy importante que la alternativa de nuestra candidata, que es Janet Jara, que da gobierno serio, efectivo, para que las familias puedan llegar a fin de mes, es lo que realmente hace la diferencia. ¿Cómo se explica en la discusión del presupuesto dos aspectos que tienen alguna relación? Primero, este presupuesto va a ser para el próximo gobierno, no es para este. Por lo tanto, en teoría afecta más al próximo gobierno. Pero también aparece la mano mora, ¿no? Que es con la mano del gato sacar las castañas ahora y que no haya financiamiento para programas emblemáticos de los gobiernos que tenemos hoy. O sea, sí, que el costo lo pague en este momento este gobierno. Eso explicaría esta aparente contradicción, porque lo que esperaría uno es que se imponga un buen presupuesto para el próximo gobierno. Si ellos mismos lo sabotean, es porque de alguna manera quieren que el costo lo pague el gobierno actual. Bueno, Alejandro, usted conoce muy bien este proceso, que es un proceso largo, que se hace con mucha seriedad en el Senado, con mucho apoyo de muchos especialistas, y la verdad esto es un hecho que nosotros no lo habíamos visto en los últimos años, últimas décadas. A mí además me ha llamado mucho la atención cuando algunos personeros de derecha tratan de hacer la similitud con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y dicen, no, es que esto, si fuera Estados Unidos sería el cierre del gobierno. Esto no es Estados Unidos, así no funciona la política en el presupuesto acá. Entonces, yo coincido con lo que usted plantea, en que más bien esta decisión fue de tratar de generarle un daño a la actual administración, en donde nosotros tenemos muchas diferencias con el proyecto de presupuesto que se ha presentado, pero nuestras diferencias se resuelven conversando, en diálogo y haciendo propuestas, no dando portazos como lo ha hecho la derecha. Por eso que creo que asustan las alternativas de las derechas que hoy día llevan en la papeleta en los próximos días, y claramente esto no hace posible un buen gobierno. Mire, además, Alejandro, uno de los temas que usted conoce muy bien porque lideró durante muchos años la bancada regionalista, nuestro esfuerzo estaba en mejorar el presupuesto de los gobiernos regionales, pero con lo que ha hecho la derecha en el día de hoy, de darle un portazo, de impedir que
pudiésemos mejorar en este diálogo, en los acuerdos que se hacen en las horas de negociación del presupuesto, lo que debilita es a las regiones también. Senadora, usted acaba de participar en una instancia bien importante y muy, digamos, de interés para nosotros como medio, ya que somos parte de la Universidad de Santiago de Chile, como radio, como canal, como portal, ¿no? Nuestros medios de la USACH. Y en ese sentido, este seminario de educación superior, donde están viendo los grandes temas de la educación superior del país, que fue una iniciativa organizada por la Comisión de Educación de la Cámara Alta, en esa instancia, junto con ver los temas del FES, del financiamiento propiamente tal y la postura que hace este gobierno también con la condonación parcial, gradual y con todos esos ejes del CAE, el gasto fiscal en educación es central. Centrémonos, valga la redundancia, en ese tema donde usted también ha dicho que en la materia se hace poco 4 años de gobierno. Bueno, mire, la situación en materia de educación superior y en el sistema de educación en general hoy día enfrenta dificultades, no tenemos ninguna duda de aquello. Creo que el FES es un reconocimiento explícito al fracaso que ha generado el CAE en nuestro país, cuando vemos a más de 960.000 estudiantes que hoy están endeudados. Nosotros hemos visto en Atacama familias que están destruidas por lo que significa hoy día tener que enfrentar el pago del CAE, que afecta fundamentalmente a los estudiantes más pobres, los primeros 3 quintiles, pero esto es parte de una crisis que es mucho mayor y por eso es que a nosotros nos preocupa decisiones como el rechazo en el presupuesto, porque esto tiene impacto en lo que estamos haciendo en todo el sistema, desde la educación inicial hasta la educación superior. Y por lo tanto lo que nosotros buscamos es cómo a partir de realidades muy concretas, nosotros en la región de Atacama enfrentamos una crisis muy, muy dura el año 2023, más de 78 días de movilización de los profesores, pero a partir de eso generamos una propuesta. Y el tema de los que SLEP, dio origen, ¿no? al plan Atacama, claro, que dio origen al plan Atacama de fortalecimiento de la educación pública, en donde su universidad, la Universidad de Santiago, es parte de aquello, apoyando a las escuelas de Atacama en los temas de convivencia escolar, en donde hemos convocado a las mejores universidades del país. Está la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, está la Universidad de Santa María, la Universidad de Atacama, todos trabajando desde iniciativas que surgen desde el territorio, y que es lo que se ha denominado el Plan Atacama de fortalecimiento de la educación pública, es decir, frente a un problema no nos quedamos simplemente en hacer discursos, generar un video, no, generamos propuestas, trabajamos en las alternativas de solución y eso es algo que para nosotros y para el país es muy importante y lo tenemos que hacer a lo largo de todo este proceso. Y lo que hemos dicho en materia de financiamiento de la educación superior es que en el Senado tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo para mejorar el proyecto y hacernos cargo del problema de financiamiento en la educación superior. Ahora, para ser sincero, hay harta pega, porque si es que se destrabara la actitud de la oposición y se sentaran a decir, bueno, ya hicimos el punto, pasaron las elecciones, sacamos el dividendo, porque eso es lo que se busca, ahora pongámonos de acuerdo y saquemos rápido el presupuesto. Igual viene el sector educación en algunas áreas particularmente bastante pobrete. Por ejemplo, educación inicial, por ejemplo, apoyo escolar a la JUNAEV, que es muy importante para muchos. Incluso en educación superior se habla de programas, pero a la hora de mirar las platas es bastante poco. Así es, Alejandro. Mire, en Atacama necesitamos más recursos, pero también recursos que se gasten bien. Por eso nos preocupa la corrupción. Y este tiene que ser una preocupación y no podemos normalizar cuando ocurren situaciones de allanamiento a municipios, en dudas, en donde entra la brigada de delito económico, la brigada de lavado de activos. Esto es algo que daña no solo la democracia, la fe pública, sino que hace que los escasos recursos no lleguen a su destino. Entonces, en educación también se requiere más apoyo. Ojalá que otras instituciones, porque las escuelas, los jardines, están en el territorio. Lo decía muy bien hace algunos días una apoderada en El Salado, en la comuna de Chañaral. Decía, bueno, nosotros pertenecemos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero igual somos parte de esta comuna. Necesitamos que los municipios colaboren. Por eso, insisto, que es complejo que tengamos disminuciones de recursos, pero tan complejo como eso es que aquí también
exista corrupción y los recursos no lleguen donde tienen que llegar. Estamos conversando con la senadora Yasna Proboste, que desde Vallenar nos está comentando, distintos temas relacionados con la contingencia, como es el debate del presupuesto ya previsto luego de las elecciones. Sigamos también con Atacama, su circunscripción, senadora, para hablar de otras problemáticas, no solo la educación, como quizás es lo que más conocemos también, que ha salido en la prensa el último tiempo, sino también la crisis hídrica y habitacional de la región. Bueno, mire, en materia habitacional, la región todavía está al debe respecto de 2.100 viviendas que fueron comprometidas en el plan de emergencia habitacional y que aún no se han cumplido. Por eso que nosotros transversalmente en la Comisión de Vivienda, todos los 5 integrantes, hemos presentado un proyecto de ley que se votó esta semana en la sala para prorrogar la vigencia del plan de emergencia habitacional, porque nos parece que iniciativas como esa de un gobierno tienen que ser parte de las políticas de Estado. Tenemos que ser capaces de construir más, resolver los problemas del déficit habitacional, que además se expresan, Daniela, con mucha fuerza en el aumento de los campamentos, particularmente en la zona norte del país. Entonces, por eso que para nosotros ha sido tan importante el eje, primero, en que aquí los recursos se gasten y se gasten bien. Uno de los temas que planteamos en la discusión previa al presupuesto es que particularmente en el Ministerio de Vivienda, el programa de asentamientos precarios tenía una bajísima ejecución. Acordémonos del caso de fundaciones. Entonces, todo eso finalmente repercute en la familia, porque cuando uno va allá y uno dice, mire, las condiciones del camino, el acceso al agua, la electrificación, ¿por qué no? Si aquí hay recursos del Estado que están aprobados, no llegan a esos lugares. Entonces, por eso que es tan complejo el que existan estos indicios de corrupción, y esto hay que atacarlos de inmediato, y se tienen que hacer las investigaciones, y la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene que actuar con celeridad, con prontitud, de manera de que los recursos que el Estado entrega, ya sea en vivienda en este caso, lleguen finalmente a sus destinatarios. En Atacama y en todo el país, la crisis, el estrés hídrico también es parte de lo que hoy día enfrentamos, y por eso que desde el Parlamento, iniciativas que le aprovecho de comentar a su colega Alejandro Guiller, que fue emocionante cuando él fue senador del proyecto de desalinización, ya se terminó de tramitar en el Senado, y creo que esto es muy importante porque permite también generar un ordenamiento en nuestro sector costero, de manera de que no cada cual quiera poner su propia planta de desalinización, sino también seamos más ordenados territorialmente y entendamos que la desalinización va a ser una iniciativa que ha llegado para quedarse. Hay agradezco los cariños, senadora. Las flores del desierto. Pero usted es emocionante de esa iniciativa. Yo tengo que reconocer conflicto de interés. Trabajamos mucho con la senadora. Somos del norte. Se conoce. Minería, sí, energía, el agua. Por supuesto. Un tremendo problema la crisis hídrica, pero también el tema de la salud, la educación. Pero en eso, la bancada regionalista hicimos hartas cosas, senadora. Le echo de menos a esas partes. Solo eso. Otras no tanto. Hartas cosas hicimos. Se sufre también. Del norte y del país. Sí. Oiga, pero perdone que yo haga pregunta. De repente se mencionó de paso el tema de la gestión y de la gestión responsable. Porque no construyen vivienda. Usted mismo dice, hay un tremendo compromiso de construir viviendas que no se ha cumplido. Como 2.000, ¿cuántas dijo? 700, algo así. 2.100 en Atacama. En Atacama, pero viviendas de emergencia. Y resulta que ahí para la fiesta del verano azul, se le pagó a una empresa que se constituyó 3 meses antes, exprofeso probablemente para esto, más de 236 millones. Primero eran 170 y tanto. De repente se dispararon los costos. Entonces también el ciudadano no debe entender mucho estas cosas que pasan. Bueno, Alejandro, usted conoce estas realidades particularmente en el norte, por eso yo quiero de esto insistir, es muy preocupante, porque donde hay corrupción, finalmente esos recursos no dan respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Se comienzan a inflar licitaciones, se comienzan a quedar en los bolsillos de amigos, y además no se establece una prioridad respecto de lo que
de lo que son las necesidades de un territorio y se privilegia el clientelismo político con otros fines. Esa es una preocupación, porque cuando uno comienza a mirar por qué la ciudadanía se comienza a desafectar del sistema democrático, tiene que ver con que las respuestas a sus necesidades no llegan. Y yo estoy absolutamente convencida en que nuestras democracias comienzan a morir, no como nosotros lo conocimos, sino que comienzan a morir en la urna, cuando finalmente lo que determina a quién marcamos en el voto tiene que ver con ese clientelismo, tiene que ver con las ayudas que se ofrecen, tiene que ver con un video X, tiene que ver con el algoritmo de las redes sociales y no con el propósito que estamos definiendo a quién nos va a representar en las distintas tareas, en el municipio para desarrollar en nuestro territorio, en el Parlamento para hacer leyes que nos protejan, que defiendan a la gran mayoría de los ciudadanos chilenos y chilenas y y en la presidencia del país respecto Senadora, de los destinos. Sí, de por lo nuestra mismo, patria. y para ir cerrando esta conversación, a propósito de lo que está en riesgo, y estamos hablando también de la democracia, de la institucionalidad, usted ha hablado de un candidato en particular, me refiero a José Antonio Kast, como un candidato que tiene un programa clandestino y ha dicho que no habla de los derechos de las mujeres porque no puede, no habla de educación porque tiene conflictos de interés, no habla de salud porque no tiene propuesta y no habla de política internacional porque a su modelo argentino le está yendo mal. ¿Cuál es el riesgo también a su juicio de que pudiese eventualmente, como las últimas encuestas indicaron antes de esta veda, que tampoco entendemos muy bien, bueno, es otro tema, que salga alguien como José Antonio Kast, que tiene mayores probabilidades estadísticas hasta el momento que Evelyn Matei de Chile Vamos o, bueno, en el otro extremo también José Antonio Kaiser, Johannes Kaiser? Hablemos de Kast, que pareciera que fuera el más fuerte para segunda vuelta. Mire, yo creo que este es de los pocos candidatos que yo recuerde en la historia con un programa tal como usted me recordó una frase, clandestino, que anuncia estos recortes fiscales que son insostenibles, pero que no sabe decir cómo va a financiar su programa y que además ahora nos quiere convencer que los migrantes ilegales van a financiar sus propias expulsiones. Entonces, realmente se nota que nunca ha sacado adelante una hasta tarea la candidata nacional. Matei se rió de esa propuesta. Entonces, claro, y uno dice, bueno, Alejandro le tocó enfrentarlo en su carrera presidencial, el año 2017. Él si hay algo que ha sido bien experto en enfrentar candidaturas, pero de ahí a emprender una iniciativa de gobierno, hay mucho trecho. Entonces, por eso creo que las derechas en general no ofrecen gobernabilidad, y yo quiero insistir, no solo no ofrecen gobernabilidad, sino que entre ellas no se toleran. Y lo que nosotros hemos estado viendo en el Senado en estos días, entre Renovación Nacional, Egópoli, da cuenta de aquello. No solo no son capaces de hacer un buen gobierno, sino que además no se toleran y tienen situaciones y expresiones que la verdad nos alejan mucho de la seriedad, de la capacidad de enfrentar y colocar los problemas de las familias de nuestro país en el centro, y por eso nuestro apoyo decidido a la candidatura de Janet Jara, que está enfrentando no solo a tres derechas que están bastante extraviadas y que quieren vendernos como este realismo mágico con programas de gobierno, porque son además tres derechas que no son capaces de dar llama la gobernabilidad. atención, no sé, a ustedes, senadora, que figuras que estaban vinculadas al llamado socialismo democrático, ex concertación o ex nueva mayoría, o que estaban en lo que se ha dicho como centro derecha, estén apoyando la candidatura de Evelyn Matei. ¿Qué le parece eso? Mire, yo creo que ella y su comando gastan también bastante tiempo en tratar de enmendar sus propios dichos, de hacer campaña, quieren representar a un centro reivindicando lamentablemente los días más dolorosos de la dictadura, y la verdad, yo creo que aquí quienes fueron capaces de cruzar el charco deben estar tan arrepentidos como lo que nosotros vemos aquellos que hoy día buscan excusas frente a las decisiones que toman las derechas sin consultarles a ellos, ¿no?
Bueno, obviamente no fueron invitados a la fiesta, sino que ¿cómo le dice cuando llegan? Los paracaidistas. Los paracaidistas, sí. La voy a decir yo. No, evidente que es eso. Invitados de piedra. Claro. O sea, come y calla en la fiesta, en tu rincón. Para cerrar, senadora, le entrego un antecedente nomás. A propósito de lo que usted afirmaba de los gobiernos de ultraderecha. En la publicación de Other News, que es una publicación mediática internacional que se encuentra en la página de internet, hay una frase que comienza una crónica que leí hoy en la mañana, que dice: la derrota del dirigente neofascista Geert Wilders en los Países Bajos, léase Holanda, demuestra que el populismo nacionalista fracasa cuando está en el poder. En suma, la ultraderecha es letal en la oposición, incompetente cuando llega al poder. La experiencia que están viviendo los europeos, que lo vimos en Argentina, que si no le pasan 40.000 millones, hoy día habría caído Milei. Ahí se la dejo, como dice la candidata Jara. Te la puse para que haga el pase gol final, senadora. Ahí se la dejo. Mire, este país tiene dificultades, tiene problemas, y por eso necesitamos ser muy serios. Yo apoyo a Janet Jara y soy candidata a la reelección como senadora, porque frente a las propuestas del retroceso tenemos que defender las conquistas sociales. Los derechos sociales no se defienden solos, ni con videos de TikTok. Entonces creemos en que aquí se requiere seriedad, porque los derechos sociales se defienden con trabajo legislativo serio, y por eso quiero seguir representando en el Senado a la región de Atacama, representando a la ciudadanía que entiende en que juntas podemos hacer que las familias tengan una mejor condición de vida y lleguen también a fin de mes, como lo ha planteado nuestra candidata, así los sobresaltos que hoy día tienen que enfrentar. Muchas gracias, senadora Yasna Proboste, por conversar con nosotros acá en Línea 1. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, senadora, y bueno, un abrazo muy fraterno. Usted sabe que le tengo aprecio. Y parece que es mutuo. Sí, sí, de todas maneras. Esto se llama conflicto de interés. No. Le tengo un enorme aprecio, trabajamos juntos. Pero no es un conflicto porque lo estás transparentando. Sí, y me parece que en los grandes temas que no están muchas veces en la agenda, lo trabajamos durante muchos años. Nadie se acuerda de la minería, de la energía, del agua, de la descentralización del país, que eran los temas principales. Bueno, gracias, senadora. Pero tenemos un abrazo. Cariño mutuo, así que muchas gracias, Alejandro, gracias, Daniela, que tengan muy buen día. Igualmente, un abrazo. Y nosotros vamos a una pausa acá en Radio USACH y regresamos con más Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, la victoria de Zoran Mamdani en Nueva York y la recuperación de las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey por parte del Partido Demócrata levantaron las alarmas en la administración de Donald Trump, ya que podrían ser un síntoma de descontento en la sociedad estadounidense. Por su parte, el mandatario arremetió contra la oposición y aseguró que las derrotas de su partido están vinculadas al cierre del gobierno, ya que se ha convertido en el más largo de la historia del país. Sobre la actualidad política interna en Estados Unidos, ¿con quién vamos a conversar? Con el profesor Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Profesor Aranda, muy buenos días. Hola, Gilberto. Hola, muy buenos días. Un placer escucharles y, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan. Oiga, este revolcón que recibió Trump, ¿qué magnitud tiene si lo pusiéramos en categoría sísmica de 1 a 10? A ver, yo diría que es una señal de alerta, pero tampoco hay que exagerarla. Lo que estoy tratando de decir es que una lectura podría ser que hay un efecto pendular, ¿no? Y que ya el electorado está dando la espalda a lo que fueron parte de sus mensajes, sus políticas, y que la situación económica, al no mejorar sustancialmente, pues empieza a mostrar signos de insatisfacción, descontento. Sin embargo, yo creo que también hay que considerar de que gran parte de lo que ocurrió tanto en la ciudad de Nueva York como en Virginia y en New Jersey, por citar 3 casos, está ocurriendo en estados y ciudades que son tradicionalmente bastiones demócratas. El único que hubo un cambio entre republicanos a demócratas fue el caso de Virginia, pero en el resto, incluyo también incluso lo que pasó en la consulta en California. La proposición 50.
Exactamente, son espacios donde tradicionalmente ganan los demócratas. Lo que sí podríamos relevar es que hay un incremento en el porcentaje a favor de los demócratas, por lo tanto se ve también que se rubrica una fisura en el país respecto a aquellos que tradicionalmente votaban demócratas que ahora votan con más fuerza, pero no es lo mismo, y eso va a haber que mirarlo cuando ocurra en los estados del sur profundo o del medio oeste, que es donde los republicanos han estado ganando. ¿Qué te parece la figura de Madani, pensando, por supuesto, también su procedencia, su origen y cómo ha interpelado a Donald Trump? Bueno, a mí me parece que sin duda es una figura muy significativa que tiene ese trampolín gigante que es la megalópolis de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. Toda su biografía, su hoja de vida concita interés. Una persona muy joven, 34 años, nacida en Uganda, naturalizado estadounidense, que además es musulmán y además es adherente a lo que es el socialismo democrático, que es una tendencia no siempre dominante, a menudo minoritaria dentro del Partido Demócrata. Te diría que son puras especificaciones que lo hacen supremamente llamativo. Él ha logrado imponerse con más del 50% de los votos, más de 1 millón de votos, unas cifras que hace mucho tiempo no se alcanzaban. Logró imponerse claramente tanto sobre Cuomo, que es el independiente ex demócrata, así como otro republicano. Y claro, hay que mirar con mucha atención lo que significa. Él estuvo respaldado por Sanders y Ocasio-Cortez, pero también teniendo presente que él, al ser un estadounidense naturalizado después de haber nacido fuera, no va a estar en la papeleta con las actuales leyes de Estados Unidos no se coloca en la pole position para ir a una contienda presidencial, pero sí es un signo de la importancia que está adquiriendo esa corriente que es el socialismo democrático al interior del Partido Demócrata, el que también ganó las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey con candidatas moderadas. Ahora, muchos analistas están poniendo el énfasis que más allá del triunfo del alcalde y de 2 gobernadoras, lo que pasó en California puede terminar siendo estratégicamente más importante por esto de poder rediseñar el territorio electoral, porque lo están haciendo los republicanos hace rato y ahora los demócratas dicen, ok, vamos al desafío. En las localidades donde nosotros somos mayoría, vamos a hacer lo mismo, cambiar el redistritaje, porque eso permite optimizar la votación. Y parece que por lo menos en California serían como 5 cargos más. Así, por lo menos 5 escaños más, pasando 43 a 48 en lo que es una proyección, ¿verdad? Y esto es una respuesta a lo que se hizo en otros estados pro-republicanos como el de Texas, donde se hizo un redistritaje, un gerrymandering, como se dice en inglés, que es adecuar al distrito a las preferencias electorales de las mayorías y por lo tanto aumentar la representación de los sectores mayoritarios. Esto, sin embargo, también rubrica lo que comentaba, que respecto a que el país, yo tengo la impresión que se está empezando a dividir seriamente. Ahí donde se votaba demócrata es mucho más fuerte la representación demócrata y lo mismo respecto a la representación republicana. Está empezando el país a fisurarse de manera importante y también recordar que California, que es el estado más poblado de la Unión de Estados Unidos, ahí el gobernador, en cambio, sí no tiene disimulo respecto a sus ambiciones presidenciales y hay que mirar cómo se desarrolla aquello. Ahora, en este mismo contexto de movilizaciones internas, Trump está cumpliendo prácticamente 1 año en el gobierno, desde su triunfo, diré mejor. Y por lo tanto copó la escena. Ahora este es el primer revolcón que tiene, pero hay otros que yo no sé si pueden llegar a tener impacto muy grande, y es lo que está pasando con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tuvo una audiencia donde tiene mayoría Trump, entre paréntesis, pero se planteó estudiar casos en que se cuestionan las atribuciones que Trump se está concediendo y que deberían pasar por el Congreso. Por ejemplo, la aplicación de la política arancelaria. Bueno, desde luego decir que efectivamente esto ocurrió 1 año del triunfo de Trump y sus partidarios, que logró incluso
las dos cámaras del Congreso. Por supuesto que esto puede ser un hito, sobre todo un hito comunicacional, con todos los elementos que yo creo que hay que mirarlo con calma, quiero insistir, pero es un hito comunicacional porque de alguna manera le sale gente al frente. Va a ser muy importante la coordinación, quiero además agregar, entre la ala del socialismo democrática y aquella liberal progresista de centro. Pero en cualquier caso, tengo la impresión que más allá de sus de lo que proclama, que en realidad uno se da cuenta que él nunca pierde, ¿no? Él dice ahora que él no estaba en la papeleta, ni sus partidarios más cercanos tampoco, y que todo esto es culpa de que el cierre o el tema del presupuesto no se termine de dilucidar. Pero claramente este escenario no le es proclive comunicacionalmente, aquel campo donde él hace gala de sus destrezas, y a eso hay que agregar lo que ha dicho respecto a que la Suprema Corte está revisando seriamente las decisiones que hay respecto a los aranceles, que fueron decisiones no solamente tomadas al principio por el Ejecutivo, sino que además respaldadas por el Congreso, las dos ramas de lo que se llama el gobierno en la tradición anglosajona, y claramente esto apuntaría a que lo que dicen algunos observadores respecto a que hay una presidencia imperial que funciona sobre la base de orden ejecutiva, efectivamente puede haber ocurrido en algún momento, y eso ya lo estaría de alguna manera respaldando la Corte Suprema. Gilberto Aranda, de alguna manera, como la situación de la COP30 en Brasil, donde el gran ausente es Donald Trump, pero eso no significa que esté ausente Estados Unidos, van a estar ahí, los gobernadores en representación, demuestra también que Estados Unidos no es solo Donald Trump, por mucho que sea un mandatario con las cualidades que ya sabemos, ¿no? Recordamos, no hace mucho estuvo el Not King, y cómo podría sobrevivir esta cuna de Occidente, digamos, más o menos moderno, a la era Trump 2. Hablemos de esas señales. Bueno, tal como lo dices, Occidente tiene dos pilares, uno es Estados Unidos, pero evidentemente la cuna de lo que llamamos Occidente, que es una cuestión también que puede ser debatido. Claro, depende de cuándo lo tomamos, por supuesto. Dice moderno. Está también en Europa Occidental. De cualquier forma, creo que es bien importante comprender que Trump va a los eventos que le interesa. Vimos que incluso en la PEC, que es tan importante incluso para Estados Unidos, él estuvo en los bordes, ¿no? En el preámbulo, suficiente para entrevistarse y para la foto con el presidente. Chino. El diálogo, las conversaciones se retira. Eso también queda claro cuando dice que no va anticipadamente a la Cumbre de las Américas, que se termina desplazando, ¿verdad? Y al mismo tiempo está centrado en los eventos, en todo lo que es la cuestión de diversos eventos, algunos también deportivos, que hay en Estados Unidos. Él es un hombre de comunicaciones, es un hombre de propaganda, y sabe que algunas cuestiones les conviene estar y en otras no, y los va priorizando. Algunos podrían pensar incluso con un sentido de Estado parcial. Pero claro, en la COP30, donde se van a debatir también cuestiones climáticas, donde él además ha salido, por ejemplo, el Pacto de París, pues lo esquiva, y al mismo tiempo hay representación de otros funcionarios y de otros estados, que habla también del compromiso de Occidente con esta reunión tan importante, yo creo, para el mundo. Una consulta a propósito, ya ocurrió, pero la famosa cita Jinping con Trump, no sé, como que bajó varios decibeles Trump, como que los chinos le están haciendo un cierto paralé. ¿Es así o no? A ver, yo creo que China le plantó cara, y fue uno de los más recios, de las actitudes más recias y más categóricas. Por el tamaño de la economía también puede hacerlo, porque son economías equivalentes, al decir de que no iba a bajar el pulso. Así fue, no lo ha bajado hasta que no hay negociaciones que llegaron a otro entendimiento. Lo interesante de esto es que podemos ya avisorar un estilo de negociación donde vemos que al principio pueden haber incluso insultos, amenazas, arengas, y que al final de que se instala una máxima presión, en una entrevista cara a cara disminuye
la presión, la tensión, y más bien se pasa a buenas maneras, etcétera, ¿no? Todo pareciera ser que es parte de un estilo de negociación, que es colocar máxima presión para después descomprimir una vez se produce la entrevista, donde el protagonista indisimulado es evidentemente él. Ahora, decirle a la gente que nos está escuchando que se rebajaron las tensiones, que Estados Unidos, por ejemplo, logró seguir recabando, obteniendo tierras raras, pero que muchos de los acuerdos, incluso el arancelario que rebajó algo, son todavía temporales, provisorios, por un año. Esto no se ha acabado y esto va a continuar al menos durante esta administración, donde lo impredecible está instalado. Ahora, China es el gran enemigo, dice Trump, de Estados Unidos, y los mismos demócratas han dado señal en esa dirección. Un rival muy grande y hay temor. Finalmente, pero en este flirteo, ¿quién gana, quién no gana? Porque da la sensación que Trump grita mucho, pero después cuando baja el perfil, como que empieza a crear, si es sistemático, una cierta sensación de cantinfleo también. Bueno, he escuchado a algunos analistas que han utilizado ese verbo ya admitido por la Academia de la Lengua. No le debe gustar española, porque es mexicano. Sí, claro, y ya fue admitido, ¿no? Que esa forma de conducirse donde se va de un lado a otro sin sentido, para tratar de un poco explicarlo. Sin embargo, yo veo que ahí hay una estrategia que es de negociación para finalmente, como se diría en Chile esta vez, ¿no? Tirar el tejo pasado para que una vez llegado a un acuerdo, al menos conseguir los objetivos originales, los objetivos iniciales. La verdad es que Trump, respecto de China, consiguió algunas cosas, por ejemplo, no tener problemas en lo que es la llegada de tierras raras procedentes de China, que habían sido obstaculizadas por China ante la alza de aranceles, y además lo logra con plazos que permite seguir monitoreando y renegociando. Entonces, yo creo que logró un cierto éxito, obtuvo además la foto, que es lo que quería, y otra cosa, en cambio, es el ámbito interno, donde yo creo que sí hay unos hitos que muestran que va a ser complejo el próximo año en las elecciones de medio término, porque la economía, sin estar en el despeñadero, no repunta de manera sustancial, así que ciertamente vimos ya, incluso en las elecciones que estábamos comentando al inicio de esta entrevista, que hay muchas personas que hace un año atrás se quedaron en las casas, que ahora salieron a votar. Es decir, pareciera ser que se está movilizando el sector de migrantes o latinos, que la vez pasada se habían quedado en su casa. Gilberto, volviendo un poco a Chile, pero siempre vinculado a Estados Unidos, ayer jueves, 6 de noviembre, el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, hizo ya alusión directa en la COP30 de Brasil a la figura del presidente de Estados Unidos, que como ya habíamos señalado, se restó de participar. Y lo acusó ya de mentir directamente sobre el cambio climático en esta cumbre de líderes de la COP30 y hizo alusión a lo que el propio Trump dijo, ¿no?, en la asamblea número 80, la Asamblea General de la ONU. Y tal cual dijo que Boric, ¿no?, que Trump en esa ocasión dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira. Acá genera, sobre todo en la oposición, o gente que le tiene temor a Estados Unidos, no solo a Trump en particular, o una cierta pleitesía, no sé, mucho temor a este tipo de declaraciones, que la comparten muchos otros líderes. Nosotros somos un país, como dice Boric, mediano, más que pequeño. ¿Cómo tú ves que en términos también de política exterior ha conducido Boric, particularmente con la figura de Donald Trump? A ver, yo básicamente más bien centrarme en las declaraciones que dicen, ¿no? Yo creo que siempre es conveniente la cautela, quiero ser bien claro en esto, siempre es conveniente la cautela respecto de países que además tienen la capacidad de inferir algún tipo de daño sí, también a Chile. Entonces, con esto lo que estoy diciendo no es que no se puedan decir las cosas, pero yo creo que siempre hay que decir lo que se cree, lo que se piensa, pero hay que decirlo, en mi opinión, con ojalá el máximo cuidado diplomático, es decir, más que personalizarlo, decir de que
se puede decir lo mismo de que se falta la verdad, etcétera. Yo recuerdo mucho más claramente lo que fue el discurso del presidente Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue muy correcto, y donde vimos que otros mandatarios, como el presidente Petro, perdieron un poquito los estribos y fueron mucho más directo en el ataque también a Trump. Y bueno, Colombia está viviendo parte de esas consecuencias. Entonces, yo diría que es importante siempre decir lo que se piensa y lo que un gobierno esgrime como un valor permanente y con la máxima responsabilidad. Luego, creo que en esto, de que el presidente Boric represente esto, está tanto en juego los valores que sustentan al actual gobierno, como también, me imagino, el interés de una cierta proyección regional respecto a lo que es el progreso, ¿no? Y asumir un cierto liderazgo también. Profesor, la última consulta. Antes de ponerme a construir un búnker en mi casa, estaba viendo las noticias de que Vladimir Putin le ha dicho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país, que Rusia, volverá a realizar pruebas con armas de destrucción masiva si Washington persevera en la instrucción que había dado Trump de una posibilidad de retomar ensayos nucleares y además pasarle los misiles Tomahawk, creo que se llaman, a Ucrania. ¿Ese escenario internacional es divertimento o es otro escenario que se puede empezar a poner más álgido? Es que cuando los líderes mundiales coquetean con la posibilidad de llevar el armamentismo a lo que fueron las premisas de la disuasión nuclear, pues hay que tomárselo en serio, más allá de que puede ser un devaneo, hay que tomárselo en serio. Yo soy de quienes piensan que no estamos en un mundo de guerra fría, porque eso implicaba estilos y formas de vida antagónicos entre dos bloques, pero sí una bipolarización global en sentido armado, y esto un poco da la razón, ¿no? Se muestran de vez en cuando los dientes, los músculos, y esto hay que mirarlo por supuesto, con toda la preocupación. Creo que de alguna manera lo que tuvo de avance en terminar la carrera armamentista, desarmarse en algunos renglones, el fin de la Guerra Fría, pues lo estamos desandando peligrosamente, y ya tenemos algunas potencias que han hecho todo tipo de demostraciones, potencias bélicas, no necesariamente económicas, y ahora ya si las grandes asumen un poco esa dinámica, pues va a ser cosa de tiempo que otros países también se adicionen a esta peligrosa, podríamos decir, inicio de carrera armamentista. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros y hacer tu análisis. Muchas gracias a ustedes y desearles buena jornada a quienes nos escuchan. Para ti también, que tengas lindo fin de semana. Un abrazo. Gracias, profesora. Gracias, chao. Gracias, profe. Y nosotros nos despedimos, Ale, sí, a propósito de los parabienes que le hacíamos al profesor. Monday. Vamos ahora a empezar a prepararnos para llegar con energías renovadas. Sí, esta semana no me hablaste nada de la luna, como sueles hacerlo. Porque como me dijo que la luna que yo mencioné no estaba ya plena llena. No, pero ahora eso fue el mes pasado, Ale. Está precioso. Pero esta increíble, realmente parecía de mentira esta super luna del día miércoles, así que maravilloso. Bueno, nos vamos y nos vemos el lunes, ¿no? Así nomás es. A las 7:30 acá a la 94.5. Como corresponde. Chao, Ale. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.